Buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente nos estamos enlazando por este medio. La semana pasada tuvimos examen acerca del mes de mayo. Antes del examen enviamos otro video sobre qué era el capital, ¿no? Que ustedes me enviaron ya sus prácticas, desarrollaron sus prácticas. Y entonces ahora vamos a hablar de los bienes y servicios y el capitalismo, ¿no? Y entonces, eso será nuestra exposición de hoy. Acá está, son las actividades económicas, ¿no? Los bienes, qué serán los bienes, qué serán los servicios y qué será el capital, el capitalismo, como podemos observar en esta imagen. Bien, entonces empezaremos, ¿no? ¿Qué serán los bienes, los servicios y el capital y el capitalismo? Bien, entonces empezamos. Muy bien, los bienes. ¿Qué serán los bienes? Dice, son todos los objetos materiales que tienen la capacidad de satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿no? El acto por el cual no usamos de un bien para satisfacer una necesidad lo llamamos consumo, porque nosotros somos lo que vamos a consumir. Y también podemos decir que consumir un bien es ¿no? Dándole qué cosa, el uso para el cual fue creado, ¿no? Como por ejemplo, este departamento o la casa que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, un auto, un automóvil, un carro, etc. O sea, es todo aquello capaz de satisfacer por lo menos una necesidad, ¿no? Acá está. Entonces, esos son los bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo hambre, necesito comer, entonces puede ser pan, puede ser yogur, puede ser, ¿no? Cualquier comida, ¿no? Tengo la necesidad de tener un techo y entonces una habitación, un departamento, una casa y así. Entonces tengo la necesidad de repente de culturizarme, de leer entonces un libro, ¿no? Un carro y así sucesivamente. Esos son los bienes, ¿no? Todo lo que nosotros poseemos, ¿no? Puede ser, a ver, clasificación de los bienes. Muy bien, entonces, los bienes también se van clasificando, por ejemplo, en los bienes, por ejemplo, los bienes libres, bienes naturales y también en los bienes económicos, bienes humanos y bienes mixtos. Bien, entonces, de cada uno de ellos vamos a hablar poquito. A ver, ¿qué son los bienes libres? Los bienes libres también son llamados bienes gratuitos. Son aquellos bienes que existen en abundancia, ¿no? No han sido producidos por el hombre y no pertenecen a nadie en particular. Por eso dice que se le llaman bienes libres. Bien, entonces no pertenecen a nadie, ¿no? No son hechos por el hombre. Los bienes naturales. Los bienes naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza y que el hombre los va a utilizar para poder satisfacer sus necesidades. Entre otros podemos encontrar, por ejemplo, que podemos encontrar los minerales, ¿no? Los grandes yacimientos, por ejemplo, las materias primas, como la madera y así sucesivamente. Entonces, ¿qué son los bienes naturales que el hombre lo va a utilizar para poder satisfacer sus necesidades? Los bienes económicos son aquellos producidos por la mano del hombre, o sea, son hechos por el hombre a través del proceso de la producción. ¿Se acuerdan de la producción? Ahí voy a producir, ¿no? Es por eso que tienen un precio, tienen un dueño y existen en escasos cantidades, como por ejemplo
este medio que utilizamos, una computadora, un laptop, un celular, una zapatilla, un jabón, y así sucesivamente. Esos son los bienes económicos que el hombre lo va a producir para poder satisfacer sus necesidades. Los bienes humanos. ¿Qué son los bienes humanos? Son los seres humanos y sus facultades físicas y mentales capaces de crear nuevos productos para facilitar la vida de otras personas, ¿no? Por ejemplo, un agricultor, ¿qué hace? Produce, ¿no? Por ejemplo, los productos agrícolas como la papa, la oca, etc. Un abogado, ¿qué hace? ¿No? Por ejemplo, un ganadero, un gasfitero, y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, y así. Entonces, esos son los bienes humanos. ¿Y qué serán los bienes mixtos? Los bienes mixtos son aquellos bienes que resultan de la acción del hombre sobre los bienes naturales, como por ejemplo un terreno cultivado, una mina explotada, un río canalizado y así sucesivamente, ¿no? Y son mixtos, tanto los bienes libres como los bienes económicos. Bien, entonces, esos serían acerca de la clasificación de los bienes. Ahora pasamos, muy bien, a la clasificación de ¿qué? De los bienes económicos. Muy bien, los bienes económicos se van clasificando de acuerdo a sus funciones, ¿no? Según su función económica en los bienes de consumo, ya sean duraderos o no duraderos. Los bienes de capital, ¿no? Que hemos mencionado, el capital circulante y el capital fijo. Cada uno de ellos nosotros sabemos qué son. Muy bien, según el grado de determinación, los bienes finales, que son los sustitutos o complementarios, o los bienes intermedios. Según el ámbito de uso, que son los bienes públicos y los bienes privados. Y según su relación con el ingreso, tenemos la primera necesidad, ¿no? Los bienes de la demanda normal, los bienes inferiores, los bienes de lujo, santuarios, como podemos observar en esta imagen. O sea, estos son todos los bienes, ¿no? Algunos son duraderos, algunos son muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, y así sucesivamente. Esos son los bienes que se van, ¿no? De acuerdo a su función, de acuerdo a su relación, ¿no? Y de acuerdo a su utilización. Bien, entonces pasamos. ¿Qué son los servicios? Si nosotros tenemos ya los bienes, que es nuestra propiedad, con nuestro esfuerzo hemos hecho, entonces también necesitamos los servicios. Entonces, ¿qué serán los servicios? Son aquellas actividades económicas que realiza el hombre para satisfacer las necesidades de otros hombres, ¿no? Como por ejemplo el corte de cabello, que es un servicio que presta el peluquero o la peluquera. La consulta médica, ¿no? Es un servicio que presta ¿quién? El médico, ¿no? La luz, ¿no? El gas, ¿no? Son servicios que prestan las empresas privadas, ¿no? La telefonía, como podemos observar en este imagen. Estos son los servicios, ¿no? Por ejemplo, ir a una bodega es un servicio. Este que estamos haciendo, por ejemplo, es un servicio educativo, no presencial, ¿no? Entonces, así. Estos son los servicios que nos va a satisfacer nuestras necesidades, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, estos son los servicios. Bien, entonces, ¿cuáles serán las características de los servicios? Muy bien, las características de los servicios. Dice, se dan de manera directa, ¿no? De manera directa, es inmaterial, se consume al mismo tiempo que se produce. Para brindarse se requiere de bienes, ¿no? Esas son las características de ¿qué? De los servicios, ¿no? Que se van, por ejemplo,
se prestan a través de las utilizaciones de los bienes. Entonces, de acuerdo a estas clases de los servicios, vamos a ver, por ejemplo, la clasificación de los servicios. Los servicios son muy variados, para lo cual, los vamos a clasificar de dos formas. Según quién les brinda y según a quién se brinda, ¿no? Según quién les brinda, tenemos, por ejemplo, los servicios privados y los servicios públicos, ¿no? Entonces, los servicios, por ejemplo, los servicios privados, ¿no? ¿Qué son los servicios privados? Son aquellos que garantizan y administran las empresas privadas o particulares, como por ejemplo las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, los servicios de telefonía, así, todo lo que son empresas privadas, todo lo que son servicios privados. Los servicios públicos, acá por ejemplo los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Son aquellos que organizan y administra el Estado. O sea, el Estado lo que se organiza, ¿no? La organización que pertenece al Estado, ya sea al Estado peruano en este caso. Muy bien, como por ejemplo las municipalidades, ¿no? Los bomberos, los policías, etc. Y según a quién se brinda, por ejemplo, lo que son los individuales, de acuerdo a quién se beneficia con este servicio, son individuales y colectivos. Los que son individuales, o sea, los individuales son aquellos que pueden dar a una persona en un mismo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me voy a atender a una clínica dental, ¿no? Solamente a mí me va a atender. Si me voy a hacer un corte de cabello, igual, una persona solo a mí me va a atender. Entonces, esos son los individuales. Colectivos. Los servicios colectivos, ¿no? Son aquellos que se dan simultáneamente a un grupo de personas. En caso, por ejemplo, seminarios, conferencias, de repente cuando vamos a ver una sala de un video de repente en cine, películas, etc. Son colectivos, ¿no? Los transportes públicos y así sucesivamente. Entonces, eso serían pues acerca de la clasificación de los servicios. Acá vamos a ver claro y preciso, miren. Según quién se los brinda, ¿no? Ya sabemos qué cosas son los servicios privados. Entonces, acá los ejemplos más claros. Los colegios privados, las clínicas privadas, salón de belleza, ¿no? Los cines, los supermercados, los hoteles, los servicios de taxi, etcétera, porque son privados. En los públicos, ¿no? Ya sabemos que en los públicos están las municipalidades, las empresas públicas, ¿no? Los bomberos, cuerpos militares, las postas médicas, el agua potable, etc. Ya está la municipalidad, ¿no? Que el Estado, pues, nos brinda. Así como, por ejemplo, también los colegios estatales, universidades estatales, etc. Muy bien, entonces, en forma general. Entonces, según a quién se brinda. Acá está, por ejemplo, los individuales. La atención médica, ¿no? Por ejemplo, aquí la doctora, ¿no? Está atendiendo a una sola persona. Corte de pelo, cabello, etcétera, ¿no? Las clases particulares, los masajes, los masajistas, muy bien, limpieza de cutis, dental, rehabilitación, etc. Entonces, solamente a una sola persona, que no te puede atender con otros, no, solamente a ti solo. En lo colectivo, ¿no? Acá, por ejemplo, le he puesto Cineplanet, que podemos ir, ¿no? Por ejemplo, los fiscalizadores, los transportes, ¿no? Los lugares recreativos, la salud pública, ¿no? La seguridad, defensa, la protección del medio ambiente, mantenimiento de la ley y así sucesivamente. Entonces, esos son los colectivos y estos son los
individuales, de forma, ¿no? Conferencia, cuando por ejemplo hacemos clase de Zoom. ¿Qué hacemos? Todos, ¿no? Está, por ejemplo, quinto A y quinto B, entonces de forma general. Todos que nos podemos, ¿no? Escuchar la conferencia o algunos seminarios o ver una película entre todos, etc. Bien, entonces, eso sería pues según, ¿no? A quién se le brinda. Ahora nos pasamos, ¿qué cosa es ¿no? Capitalismo? O sea, la vez pasada hablamos sobre capital. Ahora entonces, ¿qué es el capitalismo? Entonces, una pequeña vez sobre, por ejemplo, qué es el capitalismo, dice que es la acumulación de ganancias destinadas a formar nuevos capitales. O sea, la capitalización es indispensable para la riqueza económica de una nación, de un estado, ¿no? Pues si no forman nuevas, ¿no? Como por ejemplo, nuevas formas capitales, no será posible fomentar la industria o el aumento de la producción. O sea que necesitamos, ¿qué cosa? La capitalización para generar nuevas riquezas, para generar las industrias, ¿no? Para poder generar la producción, como por ejemplo nos estamos, por ejemplo, hoy en día, que nos hemos quedado la mayoría confinados, entonces nos estamos desconfinando poco a poco y entonces se está habilitando ya nuevamente los negocios, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, las tiendas comerciales que van abriendo poco a poco. Entonces, eso, necesitamos, ¿qué cosa? La producción. Necesitamos producir, ¿no? Para que no se genere una, ¿no? Inflación. Entonces, el capitalismo también la tiene según la escuela neoclásica y según la escuela socialista. De acuerdo al capital sabemos qué cosa es esto. Entonces, según la neoclásico, el capitalismo dice que el capitalismo es una organización económica que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y distribución y la búsqueda del capitalismo y la economía del mercado. O sea que las actividades económicas se resuelven en el libre juego de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Es el libre comercio. La oferta y la demanda. La oferta, ¿no? Cuando más oferta hay más demanda. Si hay menos demanda, menos oferta, ¿no? A mayor compradores, más demanda y así. Según los socialistas, ¿qué dicen los socialistas? Dice que se denomina el capitalismo a la organización de la sociedad en que la tierra, las fábricas, los instrumentos de producción, etcétera, pertenecen a un pequeño número de terratenientes y capitalistas, mientras la masa del pueblo no posee casi ninguna propiedad y se debe que por lo mismo a cualquier, ¿no? de sus fuerzas de trabajo. Es como, por ejemplo, cómo aparece el capitalismo, ¿no? Una pequeña, a ver, sobre la aparición del capitalismo. Bien, entonces, por ejemplo, sobre la aparición del capitalismo. Dice que el capitalismo tiene su origen, pues, en el desarrollo del mercantilismo, ¿no? Es una obra de un grupo de personas que servían, pues, de intermediarios entre los señores feudales y los campesinos en la Edad Media. O sea, en Europa se crearon compañías comerciales monopolistas para el comercio con los países, ¿no? Donde ¿no? Por ejemplo, descubiertos, como por ejemplo compañías con el fin de, por ejemplo, dar cuentas o se dedicaban al pillaje de los pueblos, como por ejemplo los bárbaros, ¿no? En Asia, en África, etcétera. Así ingresaron, ¿no? Con los grandes descubrimientos de que los ricos yacimientos de oro, plata, ¿no? Etcétera, donde acá en América. Y así sucesivamente se va generando pues el capitalismo industrial, ¿no? Este trabajito va a ser para ustedes, ¿ya? Entonces, así como apareció el capitalismo, ¿por qué la necesidad de que aparezca, ¿no? Características del capitalismo, ¿bien?
Dice que el trabajo asalariado tiene que ser remunerado, ¿bien? El desarrollo de la producción manufacturera, gran ampliación de mercados, se necesita ampliar mercados, ¿no? Generar para nuestros productos. El desarrollo tecnológico, como la tecnología va avanzando, ¿no? La lucha de clases sociales, ¿no? La formación y expansión de las empresas, ¿no? Acá, por ejemplo, la imagen que hemos puesto, muy bien, mercado, necesitamos un mercado, ofrecer nuestros productos, bien, el dinero que va, ¿no? Va circulando, necesitamos el dinero, inversión, y también tiene que ser remunerado nuestro trabajo, bien. Entonces, esas son las características del capitalismo. Muy bien, entonces la capitalización, ¿no? Del capitalismo. Muy bien. Entonces, dentro de, por ejemplo, de este capitalismo, de la capitalización, ¿se acuerdan que estaba, por ejemplo, la famosa depreciación y la famosa plusvalía? ¿Qué fue la tarea de ustedes, no? O en el examen vino, ¿qué era la plusvalía? Y también estaba la depreciación. ¿Qué era la depreciación? La depreciación es la disminución del valor o el precio de un bien. O sea que se va disminuyendo el valor o el precio del bien. En términos generales, la depreciación es una reducción del capital fijo, ¿no? Del capital fijo, o sea, en cantidad o calidad. Valor o precio debido al uso, ¿no? A las obsolencias o solo por el paso del tiempo, ¿no? Y así, esa es la famosa depreciación. Y la plusvalía, ¿qué cosa era la plusvalía? La plusvalía es el valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo, ¿no? Excedente, del cual se apropia ¿quién? El capitalista, ¿no? O sea, por ser el dueño de los medios de producción. O sea que una parte de las ganancias de quienes, de la producción de los obreros, se quedaban quienes, los dueños, ¿no? ¿De las empresas o de lo que es de los medios de producción. Por lo tanto, representa la forma de explotación de los trabajadores asalariados, ¿no? Ese es el famoso plusvalía. Etapas del capitalismo. Muy bien, etapas o fases, ¿no? Según la escuela neoclásica estamos el mecanismo, el libre competencia y el imperialismo, ¿no? Y según la escuela socialista, ¿no? Está la cooperación, capitalismo simple, la manufacturera y la producción maquinizada, ¿no? Y así. Bien, entonces pasamos. Ahí está la capitalización, ¿no? Es la acumulación de ganancias, de nuevos capitales, ¿no? Por ejemplo, la capitalización. Entonces, la capitalización, ¿qué cosa es? La acumulación de qué? De las ganancias. De nuevas ganancias, muy bien, de nueva acumulación de formas, de nuevos capitales, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el capital bancario. Se origina por las obligaciones que se generan entre los clientes, ¿no? Los clientes y los compradores de las instituciones financieras, como por ejemplo el Banco de Crédito, el Banco BBVA, Interbank y así sucesivamente, ¿no? O sea, diferentes bancos. El capital comercial. Se obtiene de lo que no van generando, ¿qué cosa? Las diferentes transacciones comerciales entre los diferentes agentes económicos y se constituye por las ganancias logradas frutos de las diferencias del precio de adquisición y el precio de venta, ¿no? Son los capital comercial, ¿qué cosas son? Los agentes económicos, que ustedes saben que hoy en día prácticamente tenemos una billetera virtual, ¿no? También una billetera donde que ya todo va a ser a través de transacciones virtuales. El capital industrial. Este se presenta por los excedentes productivos en la economía. Esta clase de capital corresponde principalmente a la economía desarrollada, ¿no? A las economías desarrolladas y
tecnológicas, lo que es la industrialización. Un país industrializado, ¿no? Donde que va a generar qué cosa, donde que las empresas tienen que estar, por ejemplo, formales, no informales, que eso nos va a generar qué cosa, una actividad, por ejemplo, un trabajo seguro, ¿no? El capital financiero resulta de la relación de un capital bancario o un capital industrial. Bien, entonces, hasta aquí sería nuestra pequeña exposición sobre los bienes, servicios y el capitalismo. Bien, entonces ustedes me van a hacer una pequeña, breve, ¿no? Sobre el origen del capitalismo, o sea, cómo se originó el capitalismo. Un breve, un resumen, ¿no? Claro y preciso. Y me envían a dónde, a este correo, donde me han enviado sus exámenes, al correo suliwamaní08@gmail.com. A este correo. Entonces, ¿cuándo me van a enviar la tarea? A ver, hoy día es día jueves, nos toca, entonces el otro jueves, por favor. Pasando del otro jueves, ya las notas son, ¿no? 12, 13, ¿no? La máxima nota, ¿no? Y si llega el día jueves, ¿no? Entonces, ahí estaremos colocando un 18, un 17, dependiendo cómo uno va, ¿no? Colocar, por favor, un pequeño imagen, ¿no? Algunos no lo colocan. Bien, entonces, hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición, estimados estudiantes. Será pues conmigo hasta la próxima.